Retomamos la sesión para recomendar la ratificación del licenciado Miguel Ángel Ordóñez Paredes como director general del Instituto Panameño de Deportes. Señor secretario, proceda a leer la hoja de vida del licenciado Ordóñez. Gracias, presidenta. Miguel Ángel Ordóñez Paredes es licenciado en Administración de Negocios en la Universidad Oxnard de Florida, Jacksonville. Realizó estudios en el 2002 al 2006. Experiencia laboral, sugerente de Vistamar Golf Resorts del Grupo Chahani del 2006 al 2007. Encargado de finalizar la construcción de la cancha de golf, venta de membresía y coordinación de operaciones. Gerente general de Testing La Conflict Solution del 2007 a 2024, responsable del manejo de personal, coordinación con proveedores, eficiencia logística, gestión de clientes, pagos y cobro. Director de membresía de mercadeo de golf, Santa María Golf Club 2011-2024, ingreso de membresía de club, estrategia e iniciativa de mercadeo, liderar programa de clubes recíprocos en Latinoamérica, mejorado reuniones de la Junta Directiva. Director de compra de logística del 2017 al 2021 y director de operaciones de Impact Housing Corporation del 2021 al 2022. Es destacado logro deportivo en el mundo del golf. 19 veces campeón nacional amateur de Panamá, campeón nacional más joven en la historia de Panamá. A los 14 años, presidenta, se ha destacado el señor Ordóñez en el mundo del golf. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los honorables diputados comisionados por un término de hasta 30 minutos, según el artículo 173 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra el honorable comisionado Edwin Vergara. Buenas noches, Miguel Ángel Ordóñez. Bueno, primero, date la bienvenida a la Comisión de Credenciales y, bueno, ya hoy como el último participante, pues mi intervención va basada en algunas recomendaciones y unas preguntas básicas de la parte operativa y de los programas que piensas poner a andar en esta institución que viene de verdad de bastante olvido y pues en mi área mal manejada, creo que a nivel nacional. Veo que en la hoja de vida tú tienes que eres administración de empresas, creo que va a ser la primera vez en la parte pública. Primera vez, sí. Bueno, tienes la ventaja es que vienes formado de la empresa privada y eso es muy importante porque hace que uno tenga una visión distinta y sepa cuando hay prioridades y los tiempos nos hacen, qué es tener límites de tiempo para que se concluyan unas cosas y qué es tener jefe, que le den seguimiento, eso es importante. Entonces, como pregunta, de verdad, dentro de tu plan que inicia, ¿cuál es la estrategia de rescatar el deporte nacional e infraestructura que Pandeporte tiene asignada a nivel nacional que está totalmente en el olvido, la gran mayoría? Primero que todo… Audio. Aló. Primero que todo, honorable diputado, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que toca hacer es agradecerles a ustedes, los miembros de la Comisión de Credenciales,
Yo llegué aquí a las 2 de la tarde, la verdad es que me quito el sombrero, es una labor ardua estar aquí haciendo preguntas. Realmente, como panameño que no había vivido este proceso, les quiero agradecer. También le quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a mi esposa que ha estado ahí sentada, porque soy un convencido de que tengo el mejor equipo de trabajo de cualquier entidad y soy un afortunado. En relación a su pregunta, honorable diputado, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de explicársela y resumírsela de la mejor manera posible. Quick wins. Correcto. Bueno, en nuestra administración habrán 3 pilares. El primer pilar es la parte de infraestructura con todo lo que eso conlleva. La realidad es que nos hemos encontrado con una situación bastante desordenada en muchos aspectos. Desde el punto de vista de proyectos que simplemente no se les ha dado el seguimiento que debían, proyectos que han quedado olvidados, que tenemos que rescatar. Pero esa situación se ha tornado muy complicada porque la parte estatal conlleva que cuando los contratos se vencen hay que llevarlos a vigencia. Viene el tema de las adendas, que no solo es un tema de costos, sino de tiempo. Entonces, la recuperación de esos proyectos, que son por el orden de más de 35, 40, realmente no va a ser fácil. Pero ya incluso como director designado ya eso lo empezamos. Ya estamos hablando con contratistas y nos sorprenderíamos de qué tan lejos puede llegar uno con la buena fe. Con la buena fe, pero también sabiendo que hay que cuidar los intereses del Estado. Correcto. Yo creo que los contratistas en su mayoría, con los que yo me he podido reunir, tienen toda la voluntad y lo que quieren es cumplirle. Porque al igual que nosotros, esta administración entrante, tenemos el mismo norte, que es quedarle bien a las comunidades. Tenemos muchas infraestructuras deportivas, muchas instalaciones que simplemente no se han podido terminar o se han podido entregar y los que sufren son las personas y la gente. Entonces, nos vamos a concentrar en todo lo que tenga que ver con infraestructura. Segundo, evidentemente todo el mundo de las federaciones deportivas y el desarrollo de los atletas. Eso es una parte absolutamente esencial y si les soy muy franco, eso es lo que yo llevo en el corazón. A mí el deporte me lo ha dado todo en la vida y yo lo único que quiero es poder devolver un poquito de lo que ese deporte me ha dado a mí. Cuando el presidente Mulino me dio este gran honor, y como usted bien dijo, honorable diputado, yo vengo del sector privado, yo lo pensé y la persona que me apoyó fue mi esposa. Ella fue la que me dijo, y yo le dije, gorda, tú me apoyas, y ella me dijo, si eso es lo que tú quieres, yo estoy contigo. Y desde ese día, que fue aproximadamente unas 7, 8 semanas, yo me he tomado muy en serio este tema y el tema del fomento y el desarrollo del deporte, por mi condición de deportista, es para mí lo más importante. Tenemos que trabajar de la mano con las federaciones, pero nunca perder de vista que el centro de todo es el atleta. Muchos de estos atletas no reciben apoyo, yo eso lo viví, no reciben un apoyo y buscaremos robustecer nuestros departamentos de metodología deportiva, tener buscadores de talento para poder identificar aquellas federaciones que hagan el trabajo correcto. Nosotros trabajaremos de la mano, pero Pandeportes no dependerá de las federaciones deportivas para poder ubicar talento y poder desarrollarlo, que es algo que ha venido pasando. Entonces, ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar de la administración es uno que pienso que es súper importante, y es que el deporte es vida, el deporte es salud. El deporte de alto rendimiento representa una mínima fracción de lo que el deporte puede impactar a una sociedad. Y tenemos que empezar a pensar que tenemos una sociedad que tiene problemas de obesidad, tenemos una sociedad con problemas de enfermedades de grasa, cardiovasculares. Y el deporte no es solamente para el próximo Mariano Rivera, el próximo Lafit Pincay, el próximo, todas estas estrellas, el próximo Irving Saladino, no. Es para ese señor de 70 años que enviudó, le hicieron una operación de reemplazo de cadera, una operación de reemplazo de rodillas, está en su casa deprimido, sin razones para vivir, pero nosotros desde el Estado lideramos iniciativas para que esa persona salga, se ejercite y encuentre un sentido a su vida. Pueda hacer amistades, pueda caminar, pueda salir afuera y respirar aire fresco. Entonces, esos son los 3 pilares. La parte de infraestructura deportiva, que es muy importante, el desarrollo y el fomento del deporte a través del deporte de alto rendimiento y lo que yo llamaría salud
y deporte para todos. Ok, gracias. Buena respuesta. En base a eso, y esto, pues, no sé si lo tienen, pero va como pregunta y si no la tienes una idea. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para trabajar inversiones conjuntas con la Dirección de Descentralización o gobiernos locales, ya que gran parte de ese dinero que se invierte en descentralización y que van a proyectos de las juntas comunales y alcaldías son para canchas deportivas, parques, etcétera, que al final, si ustedes como PAN Deporte, que es la institución que rige esa área de deporte a nivel nacional, no hay una comunicación fluida, creo que se podría sacar un mejor resultado a los dineros, ya que tenemos construcciones que también se gestionan mediante la Secretaría de la Presidencia para prevención de la delincuencia y etcétera, para que en vez de hacer, tenemos lugares donde hay canchas sintéticas que se dañó pero meten proyectos y entonces todo el mundo está disparando por todos lados y no hay como un norte que debería haber ese acompañamiento o esa interacción interinstitucional para que las cosas se enfoquen mejor. Mire, honorable diputado, yo le contestaría de la siguiente manera. Yo soy un creyente y un fanático de dos palabras para nuestra administración. Voluntad, porque soy un creyente de que todo se puede lograr con voluntad, y sinergias. Para mí es increíble ver cómo no existen esas sinergias por el simple hecho de que las instituciones y las personas que lideran las instituciones no se reúnen. Yo desde ya lo he intentado y lo seguiré haciendo. Me reuniré con todos para mí los diputados, por ejemplo, son los primeros líderes comunitarios. Yo soy un gran admirador de una persona que es capaz de en un circuito ganarse el voto popular. Eso tiene un valor grandísimo desde mi punto de vista. Entonces yo me tengo que reunir con todos los diputados que se quieran reunir para poder encontrar esas sinergias y saber en cada uno de esos circuitos quién tiene el pulso de cómo se hacen las ligas, dónde están los atletas, cuál es el tipo de infraestructura deportiva que se requiere. Eso se logra reuniéndose con la gente y tomándose el tiempo de hacerlo. Claro. Entonces tenemos que reunirnos con todos los líderes, representantes, alcaldes, diputados. Empieza por ahí. No solo por ahí también. Por ejemplo, lo he dicho públicamente, tengo una gran relación con Damaris Young, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Ha hecho una fantástica labor Damaris. Somos amigos. Yo como atleta del circuito olímpico he podido experimentar lo bien que se está llevando esa gestión. Y entre nosotros, entre Pandeportes y el Comité Olímpico, no habrá distancia. Trabajaremos en conjunto para lograr esas sinergias. Entonces, por ejemplo, en la parte que usted habla de los alcaldes, por supuesto, es que no es solo la parte de infraestructura deportiva. Tenemos que pensar en el funcionamiento, operación y mantenimiento de esas facilidades deportivas. Correcto. Pareciera que, yo lo he dicho también públicamente, es como si nos encantara hacer estadios para ponerles candado. Hablaba con el diputado Afú, que está sentado, que le agradezco, diputado, que se haya quedado hasta este momento tan tarde en la noche, porque en realidad, por ejemplo, si nosotros tenemos estadios en el interior del país, ¿quién ha dicho que los estadios son únicamente para hacer eventos deportivos? ¿Por qué no pueden ser también centros culturales, en donde se creen eventos culturales como bailes, como jornadas o sea, tenemos que utilizar conciertos. Y potenciar conciertos, tenemos que potenciar esas facilidades deportivas, tenemos que buscar lograr la autogestión de esas facilidades deportivas. Es muy fácil ahorita mismo que yo lo veo, yo lo escucho y he sido ciudadano, todo el mundo le pega a Pandeportes, todo el mundo dice que Pandeportes, pero entonces, ¿quién se preocupa porque los estadios se autogestionen? Entonces nosotros lideraremos en nuestra administración iniciativas para buscar. Mire, hoy hice un recorrido, por ejemplo, de 2 horas en el centro de alto rendimiento que está cerca de
de la Ciudad Deportiva de Irving Saladino. Un proyecto de la administración pasada, un proyecto espectacular, ambicioso, proyecto de 47 millones de dólares. Yo estoy aquí ante ustedes, pero honestamente todo el día lo único que yo puedo pensar es cómo vamos a hacer para que ese lugar sea autosostenible y autogestionable. Ese lugar tiene un hotel de 80 habitaciones. Ese lugar tiene centro de combate, centro acuático con piscina olímpica y piscina para clavados, 3 canchas deportivas, gimnasio polideportivo. O sea, ese lugar va a ser la casa de los grandes atletas de este país. Y si no desarrollamos un plan estratégico de cómo ese lugar se va a mantener, ese lugar va a fracasar, como han fracasado muchos de nuestras estructuras deportivas, que ahorita mismo tenemos que recuperarlas para poder lograr que cumplan su cometido. Así es. Bueno, ahí tiene una gran tarea que conlleva ese expertise que traes para poder desarrollar ese plan que definitivamente son parte de las malas decisiones que no se planifican, o las malas planificaciones que hay en las diferentes instituciones de gobierno, que al final vemos resultados como ese. Tienes eso ahí, cómo se va a operar, qué personal, todo lo que conlleva el mantenimiento de eso, y eso es lo que está pasando en los diferentes circuitos, en los diferentes lugares. Si me permite, diputado, Sí, claro. le quisiera compartir una situación que yo creo, porque a mí me gustan los ejemplos, creo que demuestran mejor cuál es la forma de pensar que queremos traer a la institución. Nosotros hace poco un equipo que se llama el Santa Fe, que es un equipo femenino, de fútbol femenino, clasificó para la Conca Champions de mujeres. Y ellos nos solicitaron, ¿no?, a PAN Deportes, a través de una nota formal, el estadio Rommel Fernández, o un estadio donde pudiesen jugar los partidos que le corresponden. Bueno, la fecha de los partidos es el 20 de agosto y el 4 de septiembre. El 4 de septiembre me había contactado una empresa que se dedica a gestión de eventos en Panamá, que había un concierto de un señor que está muy pegado, que es el señor Nodal, de música mexicana. La cosa es que el 4 estaba el tema del concierto y el partido de la Conca Champions de mujer. Tanto el señor de la empresa que hace los eventos como el señor del equipo Santa Fe femenino, digamos que su expectativa y la manera que lo solicitan era una manera bastante, digamos que firme, por no decir altanera, y porque claro, cada quien tira para su lado. Lo fácil en mi posición como director designado hubiera podido decir, hey, esto es un lío, yo no me meto y vemos cómo. Pero como le dije, la palabra voluntad. ¿Qué hice yo? Le dije a ambos, les dije, vamos a resolver esto de la mejor manera. ¿Qué pasa? Mucha gente no sabe esto, pero abrir el Rommel Fernández ya le cuesta al Estado $5,000. Abrirlo. Luces, personal, o sea, los equipos necesitan entender que abrir el Rommel Fernández no es porque nos los piden, lo podemos abrir. Tenemos que ser inteligentes en cómo lo utilizamos. El equipo Santa Fe, obviamente no lo tenemos que subsidiar, lo tenemos que ayudar, no tenían el dinero. Y el concierto nos iba a pagar un alquiler, o nos va a pagar un alquiler de $20,000. La CONCACAF pone la reglamentación de que solamente puedes jugar el partido en cancha natural. Y la única otra cancha es el estadio universitario en Coclé. Yo cogí el teléfono y llamé al presidente de FEPAFUT, Manuel Arias, le dije, Manuel, yo tengo esta idea, ayúdame con Universitario, que nos está cobrando un alquiler de $10,000, bájamelo a la mitad, ayúdame a que me lo bajen a la mitad, a 5. Yo hablo con el presidente del Santa Fe, le damos un subsidio de $5,000 en viáticos, pues se tienen que trasladar a Penonomé para las muchachas, para todo. Ahí van $10,000, nos están pagando $20,000 de alquiler. Y la institución recoge $20,000 de alquiler, paga 10, se usa el estadio, se usa el universitario y se mueve la economía. Sí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque lo fácil hubiese sido decir, bueno, no, págame $3,000, te abro el Rommel, van pocas personas a ver el partido femenino y todo el mundo pierde. Entonces, creo que es un ejemplo que muestra que lo
que si uno tiene voluntad de querer tratar de arreglar las cosas, todos podemos salir ganando. Y créame que no es fácil porque como le dije, o sea, la gente se pone difícil, pero creo que es un buen ejemplo que muestra que de esa manera el Estado va a recuperar un dinero que nos va a poder servir para poder reinvertirlo en el mantenimiento del Rommel Fernández. Gracias por permitirme Gracias por la respuesta. Otra cosa que, mira, tú hablaste de algo importante que son las ligas. Y te lo digo yo que en mi circuito, yo te puedo decir con número exacto que desde que iniciamos campaña a la fecha, yo puedo haber patrocinado alrededor de 250 equipos de uniforme hacia arriba, de ligas. Y eso es porque se juega mucho fútbol, fútbol en liga es fulbito, y buscando zona libre, buscando precio que lo más económico posible. Pero cuando tú vas a ver, todo ese peso recae en las autoridades locales. Y aunque parezca mentira, pero un uniforme a jóvenes que juegan fútbol parece insignificante, pero lo bien que ellos se sienten cuando tienen un uniforme que con su equipo motiva al juego y hay talento. Entonces, y más en las partes donde tenemos áreas vulnerables, que hay problemas de delincuencia, drogadicción, etcétera. Entonces, para esa parte, ustedes tienen... Por supuesto. A ver, una de las partes más importantes de lo que vamos a hacer en la administración va a ser la masificación del deporte. La masificación es muy importante porque para lograr atletas de alto rendimiento, tienes que poder masificar. Esto es un juego de números. Esto es como cuando eres un agente de bienes y raíces, tú tienes que llamar a la mayor cantidad de gente posible y va a caer un cliente. Esto acá es igual. O sea, si no somos capaces de masificar el deporte y promover esas ligas desde los pequeños, no vamos a encontrar a ese próximo Mariano Rivera, no vamos a encontrar a ese próximo Irving Saladino, a ese próximo Jaime Penedo, a ese próximo Lafitte Pincay. Hay que masificar. Es un juego de números, es tan simple como eso. Hemos venido estudiando toda la vida qué es lo que hace a los deportistas de alto rendimiento. Nosotros tenemos una población de 4.3 millones de habitantes. Es difícil generar grandes atletas de alto rendimiento con una población pequeña, pero tenemos ejemplos que lo han logrado. Ahí está Uruguay, por ejemplo, que es una potencia a nivel mundial en el fútbol con una población similar a la nuestra. Pero tenemos que hacer un mucho mejor trabajo de masificación. Y las ligas son importantes, porque esos niños que se meten de manera recreativa empiezan y, por ejemplo, también hemos desarrollado reuniones. Estuve reunido con el embajador de Cuba en Panamá, por ejemplo, y tenemos que copiarnos, por ejemplo, de lo que hace Cuba, cómo fomentan y cómo desarrollan el deporte a todos los niveles. Tenemos que apostar e invertir en el departamento de metodología para entender cómo podemos hacer la captación de esos talentos que salen de esas ligas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con usted, honorable diputado. Por supuesto que vamos a impulsar, pero la manera que lo vamos a hacer es teniendo una administración de Pandeportes mucho más activa, mucho más beligerante, que esté dando vueltas a lo largo del país, tratando de identificar esas ligas en los diferentes lugares. Porque la conformación de nuestras federaciones deportivas de cada deporte, la mayoría empiezan por las ligas distritales, claro, las ligas provinciales. Entonces, nosotros tenemos que tener ojos ahí para lograr esa masificación, esa organización. Y créanme que si hacemos eso, en 5, 10, 15 años, vamos a ver los resultados. Yo soy un convencido y estoy muy claro que probablemente en estos 5 años, y si Dios me da la oportunidad de completar, que es lo primero que creo que la institución necesita, un poco de continuidad, de repente no se verán los resultados. Pero sí les puedo decir con toda seguridad que sentaremos las bases que nos llevarán a tener esa
próxima generación de grandes atletas. Entonces todo empieza por ahí. Es correcto. Bueno, y tienes que tener en cuenta que todas esas ligas empiezan de viernes a domingo. Sí, sí. Entonces, la parte importante de esto es los regionales. Yo he hecho énfasis en todo lo que han ido pasando, le he dicho, los subregionales son muy importantes, porque si ellos no están comprometidos con tu visión, tú estás claro que esto no va a servir a nada. Que ellos sepan que tienen que estar ahí. Hay que invertir en implementos, porque en esas ligas que estamos hablando, nos toca a nosotros como diputados, representantes, alcaldes, comprar, donar bolas, bates, manillas, etcétera, etcétera, que al final sería un gran apoyo de que ustedes en sus oficinas regionales, y que para eso están los enlaces, tengan ese acceso a tener lo básico, bases para los campos de béisbol, mallas para las varas, todas estas cosas y con los dirigentes deportivos que hay en todos los corregimientos, y tú lo debes saber, hay dirigentes deportivos que son los que tienen la realidad de lo que está pasando en cada sector y yo te lo digo porque una de mis pilares fundamentales por la cual yo estoy sentado hoy aquí es el deporte y la juventud de mi área. Y por eso es que me he extendido un poco, y disculpen, compañeros. Y yo le sumaría a la empresa privada, exactamente, honorable, porque evidentemente tenemos que robustecer ese apoyo y esa organización de parte de las regionales de Pandeportes, pero una de las cosas que también queremos hacer en nuestra administración es traer a la mesa a la empresa privada. Queremos traer una credibilidad a la posición para que la empresa privada diga, nosotros nos sumamos a este proyecto. Y estoy de acuerdo, y eso forma parte, y para que eso pase, tiene que haber credibilidad y crear confianza. Así es. Porque si usted va y va a pedirle a la empresa privada y usted no tiene no tiene un buen respaldo, una buena reputación, lo primero que tiene que decir, te llamamos después. Pero si va gente seria, gente correcta y que crea y que lleve una buena propuesta, estoy seguro que la empresa privada se suma. Así que, bueno, esa era mi parte. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted, diputado. Gracias. Muchas gracias, honorable diputado Edwin Vergara. Tiene la palabra el honorable el secretario Nelson Jackson. Gracias, presidenta. Vamos a ser bastante breve con el licenciado Ordóñez. Señor director de Pandeporte, me gustaría saber cuál es su visión, su misión y su línea de acción en cuanto al desarrollo del deporte en la República de Panamá. Mi visión filosóficamente, como dije, es 3 pilares: enfocarnos en la parte de infraestructura, una limpieza integral de todo ese proceso, poder terminar obras que han quedado pendientes y han sido olvidadas. Luego el deporte, el fomento y desarrollo del deporte, principalmente, como he dicho, empezando por las bases, terminando en una estrategia a largo plazo que nos lleve a tener atletas de alto rendimiento, campeones mundiales de boxeo, jugadores de grandes ligas, jugadores de fútbol que estén jugando en ligas en Europa, etcétera. Y luego el tercer pilar sería fomentar el deporte como un vehículo transformacional de vida, que representa, porque el deporte es vida, el deporte es salud. Si los muchachos están haciendo deporte, no están en pandillas, no están cometiendo crímenes. Así que bueno, básicamente esa sería la visión, y la visión también es una visión de transparencia, honestidad e integridad. Nosotros vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, comunicando todas nuestras iniciativas. Tenemos un gran departamento de relaciones públicas y comunicaciones. Queremos que la comunidad esté activamente y participe con nosotros, y que cuando la comunidad o los miembros de esta comisión sientan que no estamos haciendo algo bien o que tenemos que corregirlo, por favor que nos lo digan para poder tomarlo. Así que esa sería la visión, honorable diputado. Director, como diputado de la provincia de Colón, de las costas y montañas, me preocupa la situación de los coliseos deportivos en la provincia de Colón. ¿Cuál sería para usted su prioridad, ya que a la fecha tenemos demanda? Mire, diputado, yo le quiero pedir disculpas
yo le quiero pedir disculpas en nombre de no sé de quién, de la nación, de la entidad que hoy por hoy espero poder ser ratificado y liderar a la provincia de Colón. Es criminal lo que ha pasado con Colón. Es inaceptable lo que ha pasado con Colón, y quiero que sepa que yo he pasado muchísimo tiempo estudiando a fondo el caso del Mariano Bula. Tengo una estrategia muy clara. Ese es un tema que es muy importante para el presidente de la República, y yo voy a estar conversando con él o su entorno para poder presentarle. La buena noticia, diputado, es que honestamente creo, sin ser, no sé, sin ser arrogante o soberbio, que hemos encontrado una buena estrategia que nos va a llevar a finalmente poder inaugurar ese estadio muy pronto, porque es una absoluta prioridad. Y quiero que quede muy claro que el estadio Mariano Bula, y lo ha dicho el presidente, es una promesa de campaña. He tenido múltiples conversaciones con el alcalde Diógenes Galván, con su entorno, con los diputados, con usted, también con algunos de sus colegas, y quiero que sepa que he pasado mucho tiempo estudiando ese caso. He consultado a todo tipo de especialistas, desde abogados penalistas hasta abogados administrativos, todo tipo de personas, pero ese tema lo vamos a sacar adelante y muy pronto. Esperamos eso de que se apoye nuestra provincia. Colón es una cuna de campeones, a pesar de que no tenemos estadio. Está visto que en los últimos campeonatos de béisbol Colón siempre ha estado ahí. Y a su vez, aparte del Mariano Bula, también tenemos el caso del gimnasio en Panamá, la comunidad de Salud, que lleva un 80% y la obra está parada. Tenemos los campos deportivos en Palmas Bello, que también está desarrollando Pan Deporte, Sí. está parado. El área de Achote. En el área de Portobelo sí terminaron un complejo multiuso, ya lo acaban de terminar hace mes y algo, pero no ha sido inaugurado por la institución. Así que nosotros esperamos de que al ratificarse usted vea hacia la provincia de Colón, reactive el Mariano Bula y también las obras deportivas que se están desarrollando en las costas de Colón. Por supuesto, está pendiente el Armando Deli Valdés también, está pendiente el Javier Vélez, o el que le llaman el Estadio de Pequeñas Ligas de Arcoiris. Créanme que hemos estudiado muy a fondo Colón y lo seguiremos estudiando. Es una prioridad, diputado, y le vuelvo hay dos diputados aquí de la provincia de Colón, y a mí se me cae la cara de vergüenza de estar enfrente de ustedes por algo que ni siquiera tiene nada que ver conmigo. Pero quiero que sepan que tengo toda la voluntad y es una prioridad. Y yo sé que han escuchado promesas vacías por mucho tiempo. Yo solo les pido que nos den a nosotros, esta administración, el voto de confianza, porque les vamos a cumplir, y les vamos a cumplir rápido. Muchas gracias, señor director. Gracias. Muchas gracias, honorable diputado Nelson Jackson. Tiene la palabra la comisionada Janine Prado. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Miguel Ángel. Revisando su perfil, quiero felicitarlo obviamente por sus logros personales y sobre todo a nivel deportivo, es muy loable. Quiero hacer una pregunta señalando algo en concreto con respecto a la experiencia laboral, porque si bien usted viene del sector privado, al igual que yo, es a mi criterio una ventaja porque está acostumbrado precisamente a esos tiempos y a esos cumplimientos y demás. Sin embargo, quisiera dejar en claro solamente para todos los que nos escuchan el día de hoy, en el tema de conflicto de interés, ¿existiría algún tipo de conflicto de interés entre alguna de las empresas que usted ha liderado de 2007 a 2024 a la actualidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta, diputada Janine, y buenas noches para usted también. Creo que he sido claro, públicamente he dicho que esa empresa está en el proceso de ser inhabilitada, porque me di cuenta que de la nada empezaron a caerme opciones y ofertas en las últimas semanas. Y me di cuenta que para poder desempeñar este trabajo con la integridad, la transparencia y la honestidad que quiero poder hacerlo, no puede estar esa empresa habilitada. Así que evidentemente teníamos algunos compromisos adquiridos. Estamos básicamente, ya yo renuncié, ya yo no soy la persona que maneja la empresa, y estamos prácticamente disolviendo la sociedad. Está tomando un poco de tiempo porque hay algunos
compromisos que se están terminando en este momento, que se habían sido adquiridos previo a la designación del presidente, pero le agradezco muchísimo la pregunta porque quiero que quede muy claro que mi compromiso es con el país y que voy a poner al servicio del país todos esos conocimientos que he podido acumular en los últimos 17 años como contratista privado, porque nunca he tenido la oportunidad de participar en el Estado, esa es la realidad. Nunca tuve la oportunidad, hubo momentos en que lo intenté, pero mi idea es poner todos esos conocimientos al servicio del Estado, creando ciertas cosas. Por ejemplo, estamos creando una posición que es un inspector, que va a ser el inspector de superficies deportivas nacionales, por ejemplo. Y ese inspector va a trabajar de la mano con los contratistas. Esos tiempos en donde el inspector de Pandeportes ponía trabas para dar la firma, usted hablaba de las fechas de cumplimiento y los tiempos. Todo está conectado. Tenemos que tener inspectores que trabajen de la mano con el contratista en vez de ponerle zancadillas. Si están viendo que algo no se está haciendo bien, nosotros tener la capacidad técnica de poder orientarlos de cómo es la manera correcta, desde cómo se instala un rollo de grama sintética, desde cuál es el tipo de grama que se tiene que utilizar, cuáles son los fertilizantes correctos para mantener un estadio, cuál es el tipo de grama que se aplica para este clima. O sea, hay tantas cosas técnicas que francamente son algo bonito. Siento que puedo aportar mucho por el bien del país. Así que, no sé, espero que haya podido contestar su pregunta, pero yo no creo que va a haber, y estoy convencido que no va a haber ningún conflicto de interés. Por supuesto. En cuanto a las obras en abandono, la provincia de Veraguas, yo creo que es, al igual que la de Colón, una de las más afectadas en el país. Nosotros tenemos de la administración 2014-2019 el Toco Castillo, a la fecha no se ha entregado. Tenemos también el proyecto de 12 canchas en el 9-1, hay canchas en el distrito 9-2, también no está aquí el diputado Brea, que han quedado inconclusas por incumplimiento de las empresas, con nuevas fechas, nuevas adendas, y todavía eso no se ha culminado. En ese sentido, ¿qué medidas tomará usted para tratar de reducir que ocurran este tipo de situaciones y que las obras queden en el olvido y que las mismas que ya están en ejecución pues se culminen lo antes posible? Porque sí nos causa gran preocupación, por ejemplo, el mantenimiento del estadio Omar Torrijos. Se acerca nuevamente ya al final de año y tenemos que este año no se pudieron llevar a cabo los torneos ni juvenil ni mayor en la provincia de Veraguas con toda la fanaticada. Entonces, en ese sentido nos preocupa esa parte, pero también, por ejemplo, tenemos el gimnasio Campbell, que no ha sido entregado y no cuenta con implementos. Tenemos un tema de presupuesto ahí que está pendiente. Tenemos el Parque Santiago Apóstol, que pertenece a Pandeportes. Instalaciones que se han utilizado de manera política, principalmente, y estamos en favor de que las mismas sean despolitizadas, pero para eso ahí entraría como la segunda parte de esta pregunta, que va enfocada en esos directores regionales de Pandeportes. ¿Van a ser, como usted, personas por mérito, por capacidad, o van a ser enfocados a puestos de repente políticos que van a conservar entonces esa parte de la política involucrada en el deporte? Ok, para contestar la primera parte de su pregunta, diputada, quiero hacer lo mismo que hice con el diputado Jackson y le quiero pedir disculpas en nombre de la entidad, en nombre del Estado, porque igual que Colón también, y ya como vemos el patrón lo puedo decir, son más de 35 proyectos que vienen de la administración del 2014-2019 del presidente Varela que han sido totalmente abandonados. El problema es que, habiendo estudiado mucho eso, diputada, lo más triste del caso es lo difícil que es resolver ese problema. Yo quisiera decirle que se puede resolver fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchos de estos contratos se expiran, hay que llevarlos a vigencia, tienen fianzas, los contratistas se enredan, no pueden tener las fianzas. Si no tienen las fianzas, entonces el Estado no tiene ninguna medida de ejecutar una fianza para poder... O sea, el tema es muy complejo. Y para poder avanzar con los proyectos, primero hay que llevarlos a vigencia. Luego hay que buscar las partidas, hay que asignar las partidas, hay que ratificar las adendas. Entonces, esto es como una rueda inmensa que se estancó y se paró y ahora hay que volver a ponerla a andar.
la vamos a poner a andar. En el caso, por ejemplo, del Toco Castillo, estamos avanzando. ¿Y qué pasa? Aquí viene la buena noticia, diputada. Yo he sostenido algunas reuniones con varios contratistas y existe la buena voluntad. Los contratistas han sido golpeados, han sido olvidados. Aquí los que están ganando plata son las afianzadoras, o sea, las aseguradoras y los bancos. Los contratistas están golpeados. La gente piensa que los contratistas se están haciendo millonarios. Cuando a ti no te ayudan, cuando la entidad no hace su parte, cuando los inspectores no firman la cuenta de avance, cuando te traban la cuenta, el que pierde es el Estado, la comunidad y los contratistas. Los bancos van a seguir cobrando su plata y seguirán cobrando sus intereses. Y las aseguradoras cobrarán sus fianzas. Entonces, es una labor muy ardua. Hay que tener, como dije, voluntad de meterse ahí y hacerlo. Ejemplo, porque le digo que me gusta usar los ejemplos. Cuando yo empecé a revisar todo ese tema, uno dice, bueno, el día que si con el favor de Dios me ratifiquen y yo sea el representante legal, ya uno no puede esconderse. Entonces, muchas de estas situaciones, el instinto es decir, bueno, esto hay que resolverlo administrativamente. ¿Eso qué significa? Que hay que proceder en contra del contratista. ¿Qué pasa con esa línea de pensamiento? Si uno hace eso, toda acción produce una reacción. El contratista se va a defender. Y si el contratista se defiende, va al Tribunal de Contrataciones Públicas. Y si te fallan en contra, estás en un problema como Estado. Y si no, se está trancando todo el proceso. Entonces, ¿cuál es la vía que estamos usando? Hablar con ellos. ¿Por qué? Porque hablando se entiende la gente. Eso no significa que estamos siendo suaves con ellos. No, al contrario. Hay adendas, hay equilibrios contractuales. Estamos buscando la manera de revisar todo eso, de poner a nuestro departamento de Arquitectura e Ingeniería, liderado por el ingeniero Julio Arosemena, muy competente, para revisar todo. Nosotros queremos que aquellos contratistas que han incurrido costos y han pasado adendas que son justas y equilibrios contractuales justos, es justo pagarles. Es justo pagarles, porque no es culpa de ellos que se haya detenido todo. Sin embargo, ellos tienen que tener la disposición de saber que no todo en la vida es dinero y a veces hay que entender también la posición nuestra. Y estas comunidades tampoco tienen la culpa. Entonces, si todos somos capaces de sacrificar un poco, la entidad, los contratistas, los bancos, o sea, todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder llevar estos contratos a vigencia, para poder sacarlos adelante. Créame, diputada, que si Dios me ha dado la oportunidad de estar en esta posición es para dar todo lo que tengo para poder lograr eso, resolver problemas y entregarle obras a las comunidades. Y no solo entregarle obras, sino que también entregar planes de cómo las vamos a operar, cómo las vamos a autosostener y cómo las vamos a mantener. Excelente. En la propuesta para la capital, pero muy enfocado en el interior del país en cuanto al apoyo y la visibilidad de los jóvenes que tienen grandes talentos y son promesas y por años no han sido reconocidos y no han tenido ese respaldo. Pero principalmente que en el momento que se identifica esa joven promesa, pero tiene que trasladarse ya sea a la capital o incluso al extranjero, no cuenta con el recurso económico por un lado, pero también con esa vinculación de cómo apoyarlo para que continúe con sus estudios y pueda lograr tener de repente estudios universitarios. ¿Tiene algún plan en firme para iniciar en Pandeportes? Por supuesto. Como dije ya, vamos a robustecer el Departamento de Metodología y Reconocimiento de Talento, liderado por Jaime Penedo, nuestro director técnico, supervisado directamente por mí. Voy a trabajar muy de la mano porque esa es mi gran pasión, poder reconocer talento y ayudar a los atletas. Sí quiero explicar algo, es muy importante, diputada, que tiene que quedar claro, y ya lo he dicho públicamente y lo voy a volver a repetir. Tenemos que entender que hay dos vehículos que hay en Pandeportes para temas de apoyos a atletas. Uno es el incentivo deportivo, el otro es el estímulo deportivo. El incentivo deportivo es un mérito ganado por un atleta. Por ejemplo, la selección de fútbol mayor llega a cuartos de final de la Copa América. La Conmebol da un subsidio de $2 millones. $1 millón es para los jugadores para ser repartido en partes iguales. Si fueron 25 jugadores, le toca 40.000 a cada jugador. Nadie tiene derecho de llegar a donde Coco Carrasquilla, donde José Fajardo, donde Manotas Mejía, a decirle, hey, ¿cómo te gastaste tus $40.000? Ellos se lo ganaron. Eso es un incentivo, ¿ok? Hay una tabla
en donde si tú juegas y representas a Panamá en Juegos Centroamericanos y del Caribe, bolivarianos, panamericanos y terminando con circuito olímpico, si tú ganas uno de esos medalla, a ti te corresponde por ley un monto específico. ¿Qué ocurre? Que ese incentivo está dividido de manera mensual. Al dividirse de manera mensual y no de manera completa, crea confusión, porque el atleta piensa que se ganó una medalla, por decirlo así, y eso es de por vida. Eso es por un año. Entonces, si por ejemplo un atleta, vamos a poner el ejemplo de un atleta que va a Juegos Olímpicos, si ese atleta se gana una medalla, ya sea oro, plata o bronce, le corresponden $6,000, ¿ok? Por 12 meses, esos son $72,000. Debemos de darle la opción al atleta de que cobre sus 72,000 o que se le pague $6,000 mensuales para que él se pueda manejar con su estímulo. Bien, ese es el incentivo, pero el estímulo es a lo que usted va. El estímulo es esa beca deportiva, es ese apoyo deportivo porque reconocimos el talento. ¿Cómo vamos a manejar eso? Simple. Identificamos el talento, evaluamos con nuestro departamento de metodología y dirección técnica cuánto merece esa persona dependiendo de la disciplina, porque hay disciplinas que son más costosas o menos costosas. Le adjudicamos el recurso. Pero aquí hay una cosa muy importante, diputada, y quiero que quede muy claro. El deporte de alto rendimiento no es un derecho adquirido de nadie. Es muy complejo. Y el alto rendimiento deportivo tiene que ser verificado, medido y justificado. Se da por un año, se hace una estricta evaluación y medición de parte de nuestro departamento de metodología, siguiendo cuáles son los parámetros y si el atleta está rindiendo, ese estímulo se mantiene o se incrementa. Pero si el atleta no está dando resultados, tenemos que darle la oportunidad a otro. Entonces, como dije, la masificación del deporte y promover el deporte a todos los niveles es una cosa, pero a veces somos un poquito sueltos con el término glorias o promesas. O sea, se lo digo, no todo mundo tiene el derecho y no todo mundo tiene la proyección de ser un atleta de alto rendimiento. Y como los recursos que tiene el Estado son limitados y son finitos, hay que poder adjudicar esos recursos a quien realmente se lo merece. Entonces, para volver a resumir, todo aquello atleta que se gane por mérito y se merezca su estímulo deportivo, lo tendrá. Excelente. Y lo mediremos, lo tendrá por un año, se evaluará y luego tomaremos decisiones a quién dárselo. Excelente. Ya lo que sería mi última pregunta va enfocada, bueno, primero una sugerencia que no solamente enfocarnos en fútbol o en béisbol, que es como que normalmente lo que hablamos, hay muchas disciplinas que están clamando por un espacio y que también logran representarnos afuera del país. Está el bádminton, está el básquetbol, está el karting que veíamos al señor presidente hace un par de días atrás, está el deporte de lazo que mueve muchos deportistas en el interior del país, el voleibol, judo, pesas y mucho más. Entonces, en miras a eso, yo quería hacerle esa última pregunta enfocada a si ustedes tienen ya alguna propuesta legislativa, algún anteproyecto en el que estén trabajando precisamente en favor del deporte. Yo vengo de una disciplina que muchos consideran elitista o lo que sea, el golf. Todas las disciplinas hay que tomarlas en cuenta. El ping-pong, el billar, el ajedrez. Acabamos de tener una muchacha que acaba de ganar creo que fue en Orlando, una muchacha bocatoreña, realmente un orgullo. Todas las disciplinas van a tener su adjudicación de recursos de manera justa y proporcional. ¿Ok? En cuanto a lo que pregunta de la ley, por supuesto, lo hemos pensado y para nosotros la Ley General del Deporte, que actualmente es la Ley 50 de 1995, que tuvo una revisión en el año 2007, es una ley que necesita ser reformada, necesita ser robustecida. Y con el favor de Dios, si esta comisión me da la oportunidad de poder ser ratificado, la idea es presentar una propuesta para reformar esa ley, tomando en cuenta muchas leyes de otros países que ha funcionado, adaptándola a Panamá, hablando con todos los actores importantes, incluidos miembros de esta Asamblea Legislativa, todos aquellos que puedan participar, opinar, para poder robustecer la ley, porque sí necesitamos mejorar la ley en pro de todos, en pro de los atletas, en pro de las federaciones deportivas, en pro de Pandeportes, en pro del Estado. Así que sí, la respuesta es sí,
es una de nuestras prioridades presentar una reforma a la ley actual de Pandeportes. Bueno, en ese sentido, cuente con nosotros como diputados para poder fiscalizarla y poder incluso aportar a la misma en favor de nuestros deportistas. Y nada más quiero cerrar con decirle que cuenta con mi voto de confianza, porque definitivamente, si bien creo que los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, el sentar esas bases en favor de mejores días para nuestros deportistas sí merece esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Muchas gracias, honorable comisionada Yanin Prado. Tiene la palabra el honorable diputado Luis Duque. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Una noche, ha sido Buenas un día noches. largo. Buenas noches, Lucho. Sí, buenas noches. Ha sido un día largo, la verdad. Pero bueno, creo que es importante poder hablar de diferentes temas con respecto al deporte. Creo que este es un asunto que a nosotros nos mueve, por eso es que tenemos tantas preguntas. Yo voy a tratar de hacer tres preguntas como máximo. La primera es, ¿cómo tienes pensado poder involucrarte más a profundidad o trabajar más de la mano con los gobiernos locales para poder impulsar el deporte a nivel local? Puntualmente, por lo menos en San Miguelito, sabemos que hay varios deportistas que nacen en esta tierra. Lastimosamente, sabemos las circunstancias que vive el distrito, que próximamente, Dios primero, vamos a estar viendo cambios importantes en este distrito que ha sido lastimosamente muy olvidado por décadas. Entonces, me gustaría saber cómo Pandeportes busca poder involucrarse más en por lo menos en este distrito de San Miguelito, entendiendo que el deporte también apoya para lo que viene siendo disminuir la presencia de pandillas y la inseguridad, que es uno de los problemas importantes y más graves de este distrito, donde los índices de criminalidad son altísimos. Y mucho de eso se debe a que los jóvenes no tienen esos espacios para poder recrearse, y las canchas que tienen la mayoría de los representantes a veces no cumplen con los requerimientos que se necesitan y están en descuido. Mira, Lucho, hace poco escuché una frase que me gustó mucho que dice que el verdadero líder es la persona más valiente. Y tengo que mencionarlo porque la persona más valiente aquí, y es una persona a la que públicamente lo tengo que decir, que es una persona a la que le tengo profunda admiración, es el presidente José Raúl Mulino. Porque el presidente José Raúl Mulino no me conocía a mí. Yo no tengo ningún tipo de recorrido político. Soy una persona que he estado en el sector privado, he sido deportista, pero es el presidente Mulino el que tiene la valentía, sabiendo que iba a tener resistencia de ciertos sectores, de darme el voto de confianza y pedirme que me sumara a su equipo. La gran ventaja de eso, Lucho, es que yo puedo hablar con todos los líderes. Yo no tengo no voy a tener ningún tipo de reparo en reunirme con todas las personas de todos los circuitos, de todos los distritos. Para mí todos son importantes y todos son iguales. Y yo creo que eso es muy importante para poder lograr, por ejemplo, en el caso particular de San Miguelito, reunirme con ustedes los diputados, reunirme con la nueva alcaldesa, que obviamente sabemos que viene con mucha energía y hacer un buen trabajo, una persona joven, reunirnos con los representantes, reunirnos con la comunidad. De esa manera vamos a entender cuáles son las necesidades. Tenemos que rescatar mucho esa infraestructura deportiva que sí, como bien dices, está olvidada. Tenemos que buscar la manera de recuperarla, y no solo recuperarla, sino que presentarles a ustedes como líderes comunitarios un plan de funcionamiento y organización y que ustedes colaboren. Porque como bien dices tú, el municipio o los municipios pueden ser un socio estratégico de Pandeportes en la parte de funcionamiento y organización. Yo creo que eso no se ha explotado al día de hoy.
Pandeportes ha tratado de absorber sin éxito el manejo y el mantenimiento de una gran parte de esas facilidades deportivas, y realmente eso ha sido una política fracasada. Entonces, pienso que lo vamos a lograr reuniéndonos con todas las personas, hablando, como dice el panameño, a buen panameño, pateando calle, haciendo giras en los diferentes distritos, viendo con nuestros propios ojos y los de nuestro equipo de trabajo dónde están las necesidades, y saliendo de las comodidades de las oficinas centrales de la ciudad deportiva. Gracias, Miguel. Tengo aquí otra pregunta, entendiendo que de aquí a poco ya van a iniciar las Olimpiadas en París 2024, donde vamos a tener representación de varios atletas en diferentes disciplinas. Eso es un orgullo para nosotros como panameños. Sin embargo, me gustaría conocer dos cosas. ¿Cuál es tu plan con los atletas de alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos del 2028, que va a ser en Los Ángeles? Y dos, si tienes algún plan integral de recuperación de deserción deportiva, entendiendo que hay muchas personas que desertan del deporte por problemas a veces de abuso, problemas de racismo, por problemas de violencia, y también porque a veces no ven en el deporte una oportunidad de poder seguir creciendo profesionalmente. Muchas gracias por la pregunta. Temas que me apasionan. Primero de todo, con relación al tema de nuestra delegación de Juegos Olímpicos, la meta que nos hemos puesto inicial para 2028 es, en este año estamos llevando una delegación de 8, queremos poder llevar 20 atletas en el 2028. Esa es la meta. Vamos a ver si son 12, 13, 15, pero la meta es 20, 2 veces y medio más. Esto es posible. Países como República Dominicana se han puesto estas metas. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a explorar dónde están esos atletas que se quedaron muy cerca, porque tenemos varios atletas que se quedaron muy cerca en esta oportunidad. Estudiaremos sus edades, qué posibilidades tienen. A través del mecanismo que dije hace un momento de los estímulos deportivos, apostaremos por esas personas que, de la mano con la data que tiene el Comité Olímpico de Panamá, que es vasta y extensa, verificaremos cuáles son esos atletas que están en la cúspide, que están muy cerca, para poder lograr esa meta de 20. ¿Ok? Eso en cuanto a tema de Juegos Olímpicos. En relación a la segunda parte de tu pregunta con el tema de deserción deportiva, mira, uno de los pilares también que es súper importante para mí, mira, yo tengo 40 años, sigo siendo un atleta en activo, tengo problemas en la espalda, tengo problemas en el cuello. O sea, para mí cada vez que salgo a jugar golf, yo me tengo que parar 2 horas y media, 3 horas antes de que me toque mi horario de salida. Tengo que hacer estiramientos especiales. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo en la recuperación deportiva. Tenemos que robustecer nuestro departamento. Nosotros tenemos un lugar que se llama el CEMET, el Centro Médico. Y en la administración pasada se lograron muchos avances en la parte de fisioterapia. Sin embargo, la parte médica se ha dejado olvidada. El deporte hoy día es tan científico. Tú tienes que tener cardiólogos, odontólogos. Yo, por ejemplo, yo soy bruxista. En situaciones de estrés y presión en el deporte, aprieto los dientes. Eso me genera el problema del cuello. Si te hacen los estudios bucales, el tema de las caries, o sea, esto es tan científico el día de hoy. Estudios biomecánicos, nutricionistas, y la parte más importante, sí, con el favor de Dios, mañana vamos a iniciar el proceso de contratar 3 terapistas y vamos a lanzar un comunicado a todos los atletas de este país, que ellos van a poder tocar las puertas de Pandeportes o comunicarse con Pandeportes. Todo aquello atleta que necesite apoyo psicológico y salud mental va a tenerlo en Pandeportes. Esto es un tema que no es menor. Venimos saliendo de una pandemia y el planeta entero tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión. Necesitamos que nuestros atletas, que muchos de ellos vienen de situaciones sociales muy complejas, de barrios que están en problemas, sientan y sepan que en Pandeportes siempre tendrán una mano amiga que los va a escuchar y los va a ayudar. Entonces, esa política de contratar contratistas que van a estar al servicio de que cualquier atleta va a poder sacar su cita, e incluso para aquellos que están en el interior, haremos lo mismo. Trataremos de sacar una línea, lo que se llama una línea caliente, un hotline, en donde puedan llamar
Entonces buscaremos métodos para poder ayudar a todos esos atletas que por X o Y motivo están, como dices tú, en deserción, que vuelvan a introducirse al sistema, porque sé que tienen mucho que dar. Sí, no, gracias por la respuesta, me pareció muy atinada. Casualmente también porque estoy trabajando en un anteproyecto de ley que tiene que ver con el deporte seguro, que, bueno, lo iba a presentar hoy, pero el Pleno se ha extendido, perdón, la comisión se ha extendido bastante, que casualmente tiene que ver con esos temas que has tocado, así que vamos a poder trabajar de la mano con eso y espero que también sea de contribución para ese comité, ese departamento de deporte seguro que hay en el Comité Olímpico, y que se pueda aplicar para todas las federaciones, para todo el país, para toda asociación deportiva que requiera algún tipo de apoyo para los deportistas y atletas que se han visto afectados, ¿no?, por este tipo de situaciones. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias, honorable comisionado Luis Duque. Tiene la palabra la honorable comisionada Alexandra Brenes. Buenas noches a todos. Miguel, mira, yo personalmente, yo vivo el deporte, me encanta. Es un tema no solamente de canchas, de uniformes, de distintas disciplinas, es un tema que une a familias, es un tema que todo el mundo quiere siempre como estar pendiente de cuando juega Panamá y sabes, hay como mucha generación de cosas cuando juega nuestra selección o cuando hay algo que se trate de deporte y está todo el mundo, sabes, como pendiente de esos temas. Sin embargo, yo sé que hay muchas otras disciplinas, de hecho mi hijo juega béisbol, pero yo quiero hoy hacerte cuestionamientos sobre el fútbol. ¿Por qué? Porque hablamos de la LPF siempre y hablamos de profesionalizar al futbolista. Y la palabra profesionalizar va mucho más allá de solamente ir a sus entrenamientos todos los días, tener esa disciplina de no, sabes, de limitarse de su vida juvenil, que es poder estar en fiestas, hacer, deshacer, por estar en esta disciplina que conlleva estar en su casa, ir a sus entrenamientos, rendir, etc. Sin embargo, le exigimos eso al futbolista, más no le pagamos seguro. Tenemos canchas en deterioro por completo. Cuando se lesionan, ni siquiera les quieren pagar su recuperación. Entonces, yo sí veo mucho tema en poder profesionalizar al deportista y que yo siempre diré que la opción A podría ser el deporte, pero tiene que estar detrás con una opción B, que es poder estudiar. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos tienen estos sueños de niños de poder ser futbolistas profesionales y la gran mayoría de ellos ha salido y se dan cuenta de la gran diferencia de lo que es ser un futbolista profesional afuera y lo que es serlo aquí en Panamá. Entonces, yo quiero saber si hay un plan de acción, porque esta es una lucha que los futbolistas han tenido de años, de por lo menos que se les pague su seguro, de contar con un salario mínimo en algunos casos, de que se les pague los 12 meses, porque cuando quedan fuera de temporada, automáticamente quedan en el limbo, tienen que ver qué hacen. Entonces, yo creo que la palabra profesionalizar va mucho más allá de eso. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, yo también vengo de la empresa privada, sé perfectamente qué es hacer alianzas, sinergias con otras empresas, buscar patrocinios, etcétera. Y yo sé que la mejor opción es tener canchas naturales, siempre porque por la cancha sintética hay muchos futbolistas que se lesionan por los desniveles, etcétera, la falta de mantenimiento. Entonces, mi segunda pregunta va en base si tú, además de las únicas 2 canchas naturales que tenemos, has pensado en buscar esos patrocinios, cómo lo vas a hacer para que otros, sabes, futbolistas, personas que están en distintas disciplinas, no sufran estas lesiones que tienen de estar siempre en canchas sintéticas y que al final yo creo que no recuerdo en qué año, pero fue un tema de negociado fuerte. Eso por un lado. Y lo otro es solamente preguntarte qué opinas o cuál va a ser la parte distinta de tu gestión. Son 3 preguntas, perdóname. Pero ¿cuál va a ser la parte distinta de tu gestión de nosotros no ver atletas pidiendo donaciones en los semáforos? Es triste cuando se maneja un presupuesto súper alto en tema de Pandeporte que nosotros veamos atletas pidiendo donaciones
parados en los semáforos. Así que espero no abrumarte con mis preguntas, pero es básicamente las tres que quería hacer. Muchas gracias, diputada. Ok, la primera en relación al tema de la profesionalización. Yo creo que tenemos que ubicarnos en una realidad de que si tomamos lo que era el fútbol profesional en Panamá, la LPF en sus inicios hace 20, 30 años, a donde estamos ahora, yo sé que es difícil verlo, pero se ha hecho un progreso enorme. Cuando tú ves una compañía como Prodena, que maneja derechos televisivos, que le corresponde un dinero a cada uno de los clubes porque se firman derechos televisivos con las televisoras más importantes del país, que no se da en ningún otro deporte, te das cuenta que es difícil verlo, pero hay avance. Yo creo que todo parte también porque el ciudadano tiene que, a ver, somos muy dados a hablar, pero cuando nos toca apoyar, y ojo, me incluyo, yo soy un gran fanático de todas las ligas americanas y no veo suficiente nuestro producto nacional. Y es un error de mi parte. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y apoyar, porque de esa manera podemos contribuir económicamente yendo a los estadios y apoyando a nuestros equipos. ¿Por qué? Porque la realidad es que queremos profesionalizar, pero tampoco sería un modelo sostenible si lo hacemos desde el subsidio del Estado. Esa es la realidad. O sea, tenemos que buscar la manera de que el producto sea lo suficientemente atractivo. Ahora, la buena noticia, diputada, es que eso está pasando, aunque no parezca que es lo suficientemente rápido. Evidentemente, hoy, por ejemplo, tenemos que la Liga Panameña de Fútbol tiene un seguro colectivo en donde un jugador se lesiona, y esto lo hablé con el señor Famiglietti, que es el comisionado de la Liga, por ejemplo, un muchacho se lesiona y ese muchacho lo agarra y lo trae a una ambulancia a un hospital privado. O sea, por lo menos en la parte deportiva, esos muchachos hoy por hoy dentro de la Liga Panameña de Fútbol están cubiertos. No le estoy diciendo, diputada, que estamos donde tenemos que estar, para nada más le estoy tratando de dar un poco de contexto. ¿Cuál es nuestro plan? Es apoyar la Liga Panameña de Fútbol. Tenemos que apoyar a los clubes. Profesionalizar. Profesionalizar también es intentar que el jugador tenga la aspiración de irse afuera. ¿Por qué? Porque el jugador que se supera y se va afuera a una liga en el extranjero, primero, gana dinero para él y su familia, y ese dinero se reactiva en nuestra economía a través de remesas. Hay países como República Dominicana, que una de sus segunda fuente de ingresos más importantes son las remesas que mandan los deportistas dominicanos. O sea, cuando un jugador dominicano cobra un contrato de $300 millones en las grandes ligas y manda esa plata para atrás, toda la economía en República Dominicana se permea. Un perfecto ejemplo es Mariano Rivera. Uno va a Puerto Caimito, lo que pasa es que Mariano Rivera es un hombre muy modesto y es un hombre muy sencillo y discreto. Pero uno va a Puerto Caimito y los tentáculos de Mariano Rivera se ven a través de todo ese pueblo. En las escuelas que ha hecho, ahora en el estadio que vino en su nombre. O sea, tenemos que buscar la manera de que esos jugadores tengan el interés de irse afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Ayudando a la Liga Panameña de Fútbol y a los clubes. Todo eso que tiene que ver con sus seguros en los meses por lo menos en los que no juegan, por supuesto que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que encontrar la manera de que sea sostenible para el Estado. Y sí, podemos subsidiar al principio, pero ¿cómo hacemos también? Tenemos que sumar a la empresa privada. Por ejemplo, viene una ley, se acaba de reglamentar una ley de incentivos fiscales para el deporte. Es una ley que puede generar muchos beneficios en temas de infraestructura deportiva si sumamos a la empresa privada. Y yo creo que traemos a esta institución esa credibilidad para poder liderar que el sector privado diga se van a hacer las cosas bien, vamos a dar el voto de confianza a esta administración de Pandeportes. Entonces, eso sería por el lado de la profesionalización del deportista. Creo que la segunda pregunta venía por el tema de las canchas naturales. Totalmente de acuerdo. En un mundo ideal, todas las canchas serían naturales. Como contratista que he sido toda la vida, lo he hablado incluso con Jaime Penedo, un hombre de fútbol. Mismo Jaime me dice, Miguel, es que no hay que tenerle miedo a la grama sintética, no hay que tenerle miedo a la cancha sintética. Diputada, lo triste es lo mal que se han instalado las canchas sintéticas. Tienen que ser instaladas por contratistas idóneos. Pero la buena noticia, diputada, es que en Pandeportes va a haber una persona
que es un experto en eso. Yo personalmente voy a estar encima de cuál es el tipo de grama que se selecciona, cómo se termina la base de la cancha, porque usted habló de los desniveles de la cancha. Bueno, es que los desniveles de la cancha pues se termina la cancha mal. La base no se termina bien, no se inspecciona correctamente y no tenemos gente en las posiciones de inspectores suficientemente capacitados para entender. Si un contratista puso que la fibra sintética tiene que tener 50 milímetros, no te puede llegar un rollo y el inspector no saber cuál es la diferencia entre un rollo de 50 milímetros y uno de 30. Porque si el rollo tiene 30, la fibra sintética es muy corta. El material de relleno no es suficiente. Por ende, la cancha se compacta rápido. Por ende, los jugadores tienen lesiones estructurales. Yo fui al centro médico y yo me encontré un muchacho que se había lesionado el ligamento cruzado anterior. Y es el momento más difícil que he tenido desde que llegué a la entidad. Créame, diputada, que se lo juro por la vida de mis hijos, que yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que esos muchachos jueguen en unas superficies dignas. Por la vida de mis hijos. Créame que a mí me duele más que a nadie ver a esos muchachos tirados en una cama y no se van a poder recuperar. ¿Cuántos hemos perdido? Ese muchacho tenía 16 años, se llama Gregorio, y estaba tomando su terapia en el centro de fisioterapia. Me partió el alma. Le hemos fallado. Tenemos años fallándole a Gregorio. No le vamos a fallar más a Gregorio. No le vamos a fallar. No va a ser por voluntad, no va a ser por no querer. Si no podemos es porque no tenemos recursos, pero vamos a cumplirle. La tercera parte, disculpe que me... Sí, no, Miguel, la tercera era cómo podemos, o si hay un plan de acción para los atletas que vemos pidiendo donaciones para irse a sus viajes, etcétera. Nosotros en Panamá no tenemos la figura de veteranos. En otros países, las personas que prestan servicio militar se convierten en veteranos. Todos los países del mundo que tienen a sus veteranos, cuidan a sus veteranos porque son personas que le han dado tanto al país. Es mi opinión personal, y espero poder convencer a gente de que para nosotros, al margen de nuestra fuerza pública y de personas como Senafront, Policía Nacional, nuestros veteranos deben de ser esos deportistas. En la institución hay muchísimos exdeportistas nombrados. Tenemos que crear sinergias con el IFARU, ver cómo podemos tener más Jaime Penedos. Usted no tiene una idea, diputada, del orgullo que a mí me da que una persona como Jaime Penedo, un ingeniero industrial, gloria nacional, está trabajando como director técnico de Pandeportes basado en su mérito y en su capacidad y en su conocimiento. Jaime Penedo es un hombre que va a llegar a donde él quiera llegar. Tenemos que seguir ese modelo, que se eduquen, tenemos que darle las herramientas, tenemos que crear becas especiales, programas especiales. Porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no podemos tener glorias deportivas pidiendo limosna y tampoco el modelo es subsidiarlos desde el Estado. Eso no nos lleva a nada. Ese es como el viejo dicho que dice, ¿qué es mejor? ¿Darle al hombre un pescado o enseñarle a pescar? Enseñémosle a pescar. Claro. Muchísimas gracias, Miguel. Yo solamente te dejo una sugerencia con el tema de la LPF, y es que considero que hablabas de poder incentivar que los panameños puedan estar un poco más involucrados en asistir a los estadios, apoyar a sus equipos, pero para eso también se necesita crear un sentido de pertenencia, y hay muchos equipos que, por ejemplo, son de la ciudad. Yo creo que ahí también hay que potenciar muchísimo al interior, poder apoyarlos y también hacer que, no sé, canchas o algo de esto que incluya más al interior, porque yo creo que el interior apoya muchísimo al deportista. No he dicho que Panamá no, pero al haber tantos equipos, cuando vas a tratar de llenar un estadio para colocar 2 de la ciudad, en verdad la asistencia es mínima. Así que hay que buscar la manera de poder hacerlo. Y cuente con mi apoyo para cualquier proyecto o cualquier colaboración que necesite en tema de deporte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, honorable comisionada Alessandra Brene. Tiene la palabra el honorable comisionado Benicio Robinson. Me tocó la parte madura porque todo el mundo está cansado y ya quieren que sea corto, licenciado. Pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Sin embargo,
el tema de deporte a nosotros nos apasiona y hemos visto que usted ha llegado con las mayores intenciones y las mejores intenciones de trabajar en el deporte de Panamá, en el futuro de nuestros atletas, de nuestra juventud, que nuestras aspiraciones es que si algún día no son grandes, exitosos en el atleta, tan siquiera son disciplinados y grandes profesionales, porque el deporte es disciplina, ciertamente. Nosotros, quería decirle esto antes de conversar, porque usted lo dijo en público y me gustaría también aclararlo, de que nosotros hemos estado en el deporte por muchos años, y no por beneficio personal, sino realmente retribuyendo y haciendo ese trabajo que el pueblo siempre nos ha mandado a poder trabajar por ellos. Siempre hemos trabajado con diferentes administradores y directores de institución de Pandeporte en beneficio del atleta. La historia habla por nosotros, nosotros no hablamos de la historia. En Boca del Toro, la gran mayoría de nuestros tiempos, se puede hablar de la comarca, cuando Benicio Robinson, diputado principal, era diputado de la comarca, no había quien apoyara más el deporte que éramos nosotros. Hasta el sol de hoy en Boca del Toro somos propulsores del deporte, y cada una de las disciplinas que salen de Boca del Toro salen, en la gran mayoría, no todas, porque tratamos de dar un granito de arena siempre, porque ese es el futuro de nuestro país, de nuestra provincia. Yo creo que me gustaría aclarar eso y que usted tuviera siempre eso en mente, que nosotros venimos aquí a aportar ciertamente. Nosotros hemos no gozado con la oportunidad de algunos gobiernos que destinen los presupuestos para Bocas del Toro, los presupuestos que son necesarios para poder mejorar cada una de estas instalaciones. En el gobierno pasado gozamos de que pudimos realmente gestionar y que Benicio pudo estar en la comisión de presupuesto no para beneficiarse él, sino para beneficiar a la provincia de Bocas del Toro. Y se le hizo justicia. Se le hizo justicia a Bocas del Toro en una aprobación de un presupuesto realmente que anteriormente estábamos, casualmente, como algunas otras provincias que están en esta situación, como lo puede estar Darién, como lo puede estar Colón, o como puede estar alguna provincia que no goza de poder tener una persona que esté cerca del presupuesto para poder destinarlo. Y es por eso que yo quiero decirle que usted tiene muy buenas intenciones, pero si lo dejan solo y el gobierno no lo apoya a usted presupuestariamente, créame que muchas de sus intenciones quedarán en un sueño. Porque lo hemos visto durante todo este tiempo, realmente, en donde hemos visto cómo realmente hay otras prioridades y no es una prioridad el deporte. Entonces usted tiene una serie de iniciativas que me parecen sumamente buenas, pero si no tiene el respaldo del Estado, porque actualmente el presupuesto de Pandeporte es aproximadamente 78 millones de dólares, alrededor. 210 millones el año pasado, diputado. 210. Sí, 246 es el anteproyecto del 2025. Ok. Entonces, en Boca del Toro pudimos gestionar algunas instalaciones deportivas en lugares importantes, fronterizos, entre Costa Rica y Panamá, que para nosotros antes era una vergüenza cómo había estadios de primer mundo en Costa Rica, al otro lado del río, alumbrados, y de este lado no había ni siquiera estadios, no teníamos ni luces. Es una vergüenza. Hasta hace poco pudimos gestionar entonces el estadio de Guavito, de cancha natural, multiuso, y gestionamos también el campo deportivo de grama natural de fútbol en Barranco Adentro, y un multiuso también en el área de las tablas fronterizas, en donde se pudo gestionar. También se pudo gestionar lo que es la cancha natural del Festival del Banano, que es nuestra cancha principal del fútbol de grama natural, que cumple las especificaciones de la FIFA. Entonces tenemos también el Kelvin Byron, donde podemos tener también lo que es el béisbol profesional, y de ahí cancha sintética en lo que es el área de Finca 4, en el área de Almirante, un estadio nuevo de béisbol en Almirante. Tenemos canchas en Finca 11, tenemos canchas que antes no existían. Anteriormente pudimos haber gestionado una cancha sintética en Finca 6 y otra en Barrio Francés. Tenemos necesidades importantes en Bocas Islas, un lugar donde tenemos el atleta que tiene el biotipo, sin embargo no tiene una cancha. La única que está
forma parte de aeronáutica civil, que es donde aterriza el avión. La parte de atrás es un pequeño cuadro que no realmente no es lo que esa comunidad necesita. Necesitamos en Bastimento, necesitamos en Finca 6 un estadio de fútbol, necesitamos en Changuinola un estadio digno, en Las Delicias, en la área vulnerable, en la parte en Ove, la parte donde también la gente merece, donde hay equipos de fútbol, que es la gloria. Entonces, hay una serie de necesidades. Te puedo decir que de pronto preguntarán, pero si acaban de pasar del gobierno, ¿por qué no han gestionado todas esas obras? Pues específicamente porque hemos estado en oposición en algunas administraciones y a veces algunos gobiernos tienen la miopía política y solamente piensan en la parte política y no piensan de que uno da respuesta para todos, no para un partido político, ni un gobierno específico. Y no hemos tenido esa facilidad de poder contar con el presupuesto que nos ayude a desarrollar esto. Hicimos lo que hicimos en la pasada administración y eso a nosotros pues nos da la oportunidad de poder hacerla, gestionarla. Y ahora también estamos construyendo en la provincia de Boca del Toro un proyecto importantísimo, casualmente y en detrimento del golf, donde jugaban 7, 8 personas. Hubo una escuela realmente que le dio seguimiento para poder tener más atención. Tuvo realmente tomar una decisión para poder que se construyera una ciudad deportiva que hoy en día está en su 40% de ejecución, o 35 o 40% de ejecución en su primera etapa. Son 2 etapas, pero son 10 hectáreas de construcción, 10 hectáreas, que antes era desperdiciada, que era de la Boca Fruit Company, y la compañía, que tiene un convenio con el Estado, hizo una desafectación para poder dársela al pueblo, gestionado por este equipo de trabajo. Hay 18 millones de dólares en su primera etapa y esos 18 millones de dólares tienen un 40% en donde ya tenemos la construcción de una piscina olímpica, tenemos un estadio de fútbol, otro estadio de fútbol, uno de básquetbol, que es una arena, y también tenemos entonces lo que es un centro de alto rendimiento. La otra etapa entonces va a ser la parte en donde vamos a tener los senderos, vamos a tener la parte de boxística y algunas otras amenidades para cubrir las diferentes disciplinas. Todo esto está pasando ahora. Hicimos la gestión también con CONADES para que CONADES, por medio de CONADES, porque no tenía Pandeporte los recursos, pudiera destinar un proyecto importante en el área de Los Molejones, en Miramar, que es el distrito de Chiriquí Grande. Se está terminando actualmente el de Punta Peña, en Cañazas, que es una área 9, que también entonces hay gente que hace deporte y merece tener una mejor oportunidad de buenas instalaciones. Estamos comenzando actualmente la de Punta Peña, que está ya pronto la compañía a comenzar. No sabemos qué compañía exactamente es, pero está comenzando, estamos esperando porque hubo un tema de retraso. Y también la construcción del estadio de béisbol de Rambala, que ya comenzó, y también el estadio del gimnasio de Chiriquí Grande, que antes estaba cayendo y hoy en día tiene un presupuesto de más de 3 millones de dólares para su construcción. Yo creo que hemos trabajado en pro del deporte. Todo este tipo de infraestructuras, de inversiones importantes que tuvimos la oportunidad de que se gestionaran, no sabemos su durabilidad dependiendo del mantenimiento. Y es buena la pregunta porque se le hicieron antes sobre cómo va a ser la ejecución o cuál va a ser el planteamiento realmente que va a tener el Pandeporte con una política real que ayuda a la infraestructura deportiva de nuestro país sin aumentar el presupuesto. Porque usted había comentado del presupuesto. ¿Cómo vamos a hacer esto sin aumentar el presupuesto realmente? Esa es una pregunta que tengo. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta y por la explicación, honorable diputado. Aprendí mucho de todos los proyectos que se están dando en la región y francamente lo felicito porque realmente han luchado mucho por eso y yo soy el primero que reconoce la trayectoria que ha tenido usted y su padre en ser un impulsor del deporte. Así que le agradezco la pregunta. Con relación a eso, mire, lo que ocurre es que necesitamos y donde nos vamos a concentrar en esta administración es en encontrar la manera de lograr una autogestión. Probablemente no se logra al 100%, pero tenemos que sentarnos con ustedes en Bocas y hablar con los dirigentes comunitarios y los dirigentes deportivos. Tenemos que ver qué tipo de eventos podemos realizar en esos estadios, porque sería
sería fácil decir, listo, vamos a mantener los estadios. Pero si esos estadios no están generando, si esos estadios no están siendo, digamos que optimizados y ocupados a su capacidad, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? ¿No? Eso es como mantener una casa en la que uno no vive. Lo que queremos es mantener la casa, pero tener la casa llena, tener la casa viva, tener la casa alegre. Entonces buscaremos la manera de ver cómo se logra esa autogestión, cómo se puede potenciar que todas esas comunidades que finalmente tienen facilidades deportivas de un nivel muy bueno, como usted lo describía, tengan entonces eventos, tengan partidos, tengan ligas, que nos lleven entonces a poder, digamos que justificar la inversión que vamos a hacer en mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer la parte de mantenimiento? De dos maneras. Vamos a robustecer nuestro departamento de mantenimiento interno de Pandeportes, que ya solo empezamos. Nosotros tenemos lo que nosotros llamamos nuestra reunión de consejo o consejo de gabinete. Nosotros, eso es los lunes a las 9 de la mañana. La primera decisión que tomamos como equipo de Pandeportes es elevar la jefatura de mantenimiento a una dirección y vamos a someter en el organigrama del MEF para Pandeportes que se haga esa reorganización y mantenimiento, en relación al mantenimiento. Eso es absolutamente necesario. Luego vamos a robustecer las direcciones provinciales, en este caso la de Bocas, para que tenga mayores recursos. Digamos que hay, por ejemplo, en las cortadoras de grama, las máquinas multiuso que se tienen que usar para poner los cepillos hidráulicos que peinan las gramas sintéticas. Eso no es tan costoso. Eso no es tan costoso. Sin embargo, podemos entrenar al personal para que sepan cómo hacer esos cepillados, cómo hacer esos cortes de grama de manera apropiada. Verificar que tengan sus fertilizantes en el caso de las gramas naturales, porque las canchas naturales tienen ese problema, son más difíciles de mantener y tienen que tener una menor utilización que las canchas sintéticas. Entonces, y la otra es hacer paquetes de mantenimiento desde el punto de vista geográfico. Aglutinar esas canchas de Bocas, podemos incluirlas incluso con las de Chiriquí y buscar y sacar un acto público, sacar una licitación para el mantenimiento por 3 años con especificaciones que nosotros sabemos que en Pandeportes no vamos a poder completar o cumplir, pero estas empresas a nivel privado van a poder hacerlo. Entonces, haremos un híbrido robusteciendo y fortaleciendo el conocimiento y el equipamiento de nuestro Departamento Interno de Mantenimiento, tanto en la ciudad como en las direcciones provinciales, y luego utilizar empresas privadas que liciten y se ganen estos contratos de mantenimiento. Y la tercera es logrando mejorar el funcionamiento y la operación para lograr que tengamos autogestión y por lo menos el subsidio que tenga que ser sea menor al que sea el actual. Excelente. Se han podido gestionar grandes complejos y estadios como el gimnasio de boxeo de Tierra de Campeones, la cinta costera que usted fue y se tomó una foto, que lo vi en una foto. El complejo de La Basita en Chiriquí, que es un tremendo proyecto. De acuerdo. Un panamericano que va a empezar ahorita mismo, un latinoamericano de básquetbol, está empezando ahorita mismo. Todo esto fueron gestiones que se han dejado del gobierno anterior. El estadio Mariano Rivera, el Rommel Fernández, que está recién remodelado actualmente, el estadio Tijera de Pequeñas Ligas en Boquerón, de igual forma tenemos el de Chorrera, tenemos el de Aguadulce, tenemos el de Barú. Todas estas infraestructuras necesitan de esa operación que usted está hablando, porque no podemos tener realmente, y Boca del Toro sufre de una situación, licenciado, que llueve demasiado. Significa que nosotros sí tenemos que usar canchas sintéticas. Tenemos que usarla porque si no vamos a dañar lo poco que tenemos. Otra cosa es la diferenciación entre canchas amateur y canchas profesionales. Tenemos diferencia de eso. Estamos construyendo canchas amateur, todavía estamos con la ley, o estamos basados en Cuba, que Cuba todavía, en ese entonces cuando se creó la ley, pues esa es la ley basada en Cuba. Y ahora nosotros tenemos que profesionalizar el deporte. ¿De acuerdo? Y tiene que todo ir en especificación de ese sentido. Se aprobó una ley importante de incentivos deportivos. Y quería leer 2 artículos de esa ley. Importantes que la resumen específicamente. Y que yo creo que la gran mayoría de nuestros compañeros quieren escucharla.
Y también el público y el país quiere saber sobre una ley importantísima que no puede estar en el anonimato. Tiene que estar realmente que ellos sepan cuáles son sus bondades. Dos artículos importantes, por ejemplo. Dice, el gasto deportivo según el PL 708, el Estado contribuye a la sostenibilidad del deporte con un reembolso del 50% del gasto deportivo, debidamente auditado, incurrido por cualquier organización reconocida por Pandeporte y Comité Olímpico de Panamá. La organización reconocida venderá el certificado de fomento al deporte para levantar fondos para su operación del año siguiente. La organización reconocida está obligada por ley a gastar en deporte el año siguiente al menos todos los fondos recibidos de este año producto de la venta del certificado de fomento del deporte. En materia de infraestructura, la inversión de infraestructura deportiva, según el PL 708, el Estado, a través de una comisión presidida por Pandeporte, aprobará los proyectos de construcción y mantenimiento. La infraestructura deportiva presentado por las organizaciones reconocidas y financiado por un sponsor, o sea, un patrocinador. Una vez concluidos los proyectos, el Estado otorgará al patrocinador el crédito fiscal por el 100% del valor del proyecto, con el objeto de mejorar la calidad de la infraestructura deportiva del país. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente que ahora la empresa privada podrá incentivarse y podrá invertir en Pandeporte. Y el espíritu de la ley es específicamente que Pandeporte verifique, vigile realmente de que esos fondos son bien invertidos como debe ser. Y se le devuelve al patrocinador el 100% de su inversión. Una reglamentación que hace 2 meses fue reglamentada. En la inauguración del Mariano Rivera. Y es una ley que realmente fue aprobada hace un año. ¿Qué piensa usted de esta ley sobre estos incentivos fiscales? Primero que todo, diputado, yo estoy totalmente de acuerdo cuando usted hace el recuento de las facilidades deportivas y hablamos del funcionamiento. No puedo no decir que al no ser una persona política y que vengo con aspiraciones políticas, lo correcto es que todos esos proyectos que vienen de la administración anterior, buscarles el funcionamiento óptimo y correcto, y no los dejaremos abandonados, muy por el contrario, los utilizaremos de la mejor forma, porque eso es una inversión que ha hecho el Estado, y esta administración se caracterizará por no hacer política. Lo importante es cuidar esos activos del Estado y potenciarlos para que no se queden olvidados como quedaron olvidados los proyectos de la administración del 2014 al 2019. En cuanto a la ley, mire, yo he discutido mucho esa ley con los principales impulsores, que son Kevin Harrington, Adolfo Campos, el licenciado Campos y Pedro Boyd, personas que vienen del sector privado, que han dado el alma, el sudor de su frente para poder lograr que esta ley pasara a través de primer debate, segundo debate, tercer debate, y luego vino finalmente la reglamentación durante la inauguración del Estadio Mariano Rivera por el expresidente ahora Cortizo. Yo le puedo decir que la ley, desde el punto de vista que tiene los dos componentes que usted habló, uno es lo que llaman el IPA, que es el apoyo al atleta. Brevemente, porque usted explicó la ley tal cual, yo le explico aquí de una manera muy fácil lo que eso significa. Todos los fondos que no provengan del Estado, es decir, que en su autogestión las federaciones deportivas recojan y sean invertidos en el entrenamiento, hospedaje, participación, pasaje de los atletas, se podrán acumular y luego que se acumulen, se auditarán. Y el monto que eso sume, digamos que Federación de Natación, por decir algo, tienen $50,000 en pasajes porque se fueron a una competencia en Dubái. Esos $50,000 tienen que ser debidamente auditados, se presentan ante la oficina
digamos que fiscalización dentro de Pan Deportes que estamos creando, se verifica que todo esté en regla. Ojo, no entran los gastos de los dirigentes deportivos, es solamente los atletas. Si fueron $50,000, se le emite a esa federación de natación un certificado de fomento al deporte por $25,000. ¿Qué puede hacer la Federación de Natación? Agarra ese certificado de fomento al deporte y va donde una empresa que actualmente paga $1 millón en impuestos. Y le dice a esa empresa, mira, empresa A, tú pagas $1 millón en impuestos, paga 975,000, cómprame este certificado de fomento al deporte y es lo mismo, porque ese certificado de fomento al deporte te sirve y es deducible. Desde ese punto de vista, la empresa apoya directamente al deporte y ellos pagan la misma cantidad de impuestos y lo pueden mercadear como un apoyo al deporte. Desde ese punto de vista, me parece fantástico, porque yo creo que muchas empresas van a comprar los certificados de fomento al deporte. Ojo, las federaciones que van a poder, digamos que aprovecharse o capitalizar esta ley van a ser aquellas que estén bien organizadas, que tengan sus estados financieros auditados. No va a ser cualquiera la federación, porque si este orden no está, no se va a poder. Evidentemente la Federación Panameña de Fútbol, la FedeBase, esas que son las más grandes, las que mejor organizadas están, en este momento capitalizarán la oportunidad. Pero todas las demás seguirán, porque todas dirán, hey, si ellos le están dando ese dinero, yo también quiero el beneficio. En la parte que tiene que ver con infraestructura, como usted bien dijo, es 1 a 1. Pero aquí está la belleza de esa ley, desde mi punto de vista, porque las cosas hay que decirlas como son. Se convierte en una especie de asociación público-privada, porque, ¿qué ocurre? La empresa privada, o el sponsor, como usted le dice, tiene que sumarse al proyecto. Y al sumarse al proyecto, esa empresa tiene que poner de frente o frontear esos costos. Digamos que es un proyecto de $5 millones. La empresa invierte los $5 millones y luego es devuelto ese dinero al finalizar la obra en créditos fiscales. Pero ¿qué ocurre? Que la empresa privada es la que escoge al contratista, es la que lleva a cabo la obra, y todos sabemos que la empresa privada, desafortunadamente hay que decirlo, es más eficiente que el Estado construyendo y se aseguran de que las cosas se hagan a tiempo. Pero nosotros en Pan Deportes le ponemos un inspector, porque al final del día el Estado ese bien va a revertir al Estado, porque no es que lo pagó la empresa privada. La empresa privada adelantó el dinero y luego ese bien revierte al Estado porque el Estado se lo repaga a la empresa privada con créditos fiscales. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que esa ley, en principio, a mí me parece muy buena en ambos lados. Hay que ver aquellos expertos, y voy a estar sosteniendo reuniones en los próximos días con expertos en la materia fiscal que tienen algunas preocupaciones con el tema de la ley. Yo me voy a reunir, voy a tratar de dar mi punto de vista y mi grano de arena para tratar de contestar esas preguntas y funcionar como un enlace entre las personas que, digamos que crearon la ley, como el licenciado Campos, Adolfo Campos, para tratar de que la ley que ya está reglamentada se pueda implementar lo más rápido posible. Ya nosotros incluso hemos hablado de lo que usted habló, de esa comisión liderada o presidida por Pan Deportes, y eso lo podemos hacer rápidamente. Si los expertos en materia fiscal están de acuerdo y se sienten cómodos con la ley. Señor director, sí, le quedan 5 minutos. Perfecto. Vamos a poder implementar la ley rápidamente. Esperemos que así sea. Voy a aprovechar los 5 minutos, director. Pero si Pan Deporte no cuenta con los recursos, ni le dan a usted la oportunidad de tener los recursos de desarrollar el deporte como debe ser, porque aquí en Panamá no hay canchas deportivas de fútbol que puedan darle esa oportunidad al atleta dignamente. Ahí está el Maracaná, que está vuelto un desastre. Ahí está el Muquita, que está vuelto un desastre. Entonces, ciertamente que es competencia de todos los gobiernos. Yo puedo decir lo que se gestionó en las gestiones pasadas. Pero en estas gestiones que de pronto ya hay una situación con el dinero de una contención del gasto, ¿cómo va a haber entonces una inversión real si no le permitimos con estas leyes que tenemos que cuidarla, tenemos que adecuarla para que realmente la banca privada venga a invertir en el deporte de Panamá? ¿No? Entonces yo creo que esas cosas
nosotros tenemos que verla bien, porque yo estoy seguro de que el economista o el financista va a no querer realmente perder sus impuestos de alguna manera y va a querer entonces dejar esto a un lado, porque ellos no están de acuerdo de esto. Sin embargo, para el deporte sí, y usted está consciente que para atletas sí, porque con la empresa privada sí se va a poder. Yo por último solamente quiero decirle que la ley 219 del 3 de junio de 2021 busca promover el desarrollo de categorías menores. Esa fue una ley que se aprobó para incentivar las categorías menores y que pudiéramos tener ese enlace con categorías del béisbol a nivel nacional y que pudieran venir aquí a poder desarrollar con los clubes de aquí de Panamá. Y se crea el régimen especial para el establecimiento de categorías deportivas profesionales transnacionales del béisbol u otra disciplina deportiva. ¿Usted ha escuchado sobre esa ley más o menos? No he escuchado la ley, diputado. Bueno, es una ley que permite de que algunos equipos internacionales de Estados Unidos puedan venir a poder entonces tener un equipo aquí en Panamá, pero también le permite a las pequeñas ligas poder construir estadios aquí en Panamá. Igualmente le incentiva los impuestos a los inversores de Estados Unidos que puedan invertir aquí en Panamá y ayuda al atleta con muchas facilidades. Me gustaría que estas leyes fueran pilares de usted, porque estas leyes lo van a ayudar realmente a poder llegarle a nuestra gente como debe ser. Y voy a estar aquí a la disposición porque la semana pasada hablamos sobre la ley del deporte, necesitamos reformularla, necesitamos trabajar con ella, no solamente con el fútbol ni con el béisbol, con todas las disciplinas deportivas. Y yo creo que podemos hacer una gran ley que va a separar realmente el marco administrativo de Pandeporte y va a separar también la parte de federaciones que también necesitan el respaldo, porque ni una es más que otra y todas son importantes para el desarrollo del deporte. Que te deseo éxito y que tengas una buena gestión en esta administración. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, honorable comisionado Benicio Robinson. Tiene la palabra el honorable diputado Tito Afú. Gracias, señora presidenta, honorables diputados. Yo nada más quiero decirle, ya usted nombró al director técnico de deporte. Esa es la piedra angular de Pandeporte. La dirección técnica es la que es la piedra angular. Usted está hablando con dos exdirectores, en ese tiempo era el INDE, nosotros fuimos subdirector, el señor Ventura y yo. Así que nosotros no nos pueden echar no nos pueden decir tantas cosas. Fíjese, 47 millones costó lo que es el alto rendimiento, y allá donde en el estadio de Mariano Rivera hay otro. Fíjense en cómo gastamos la plata nosotros, este país. ¿Cuánto costó aquel? 42 millones de dólares el Mariano Rivera. Estamos casi en 90 millones de dólares en dos altos rendimientos. Aquel queda lejos, este queda aquí mismo en la ciudad. Una de las cosas que yo siempre he tenido en mente toda mi vida: Pandeporte, como no produce dinero, es el problema que el gobierno nunca le da los recursos. El presupuesto del año, en el año pasado, o en este año que estamos pasando 24, estaba alrededor de 210 millones. ¿200? 10. Bien. Eso se divide, diputado, en inversión y funcionamiento. Voy para allá. En inversiones, ¿cuánto tenía este año? 152, si no me equivoco. 152.5. Bien. Fíjese, con 152.5 millones de inversiones, el estadio Flacobal Hernández se está cayendo las luces porque no se le dio mantenimiento. Yo le decía hoy a usted ya, con mucha armonía, de que hay que poner el dinero en mantenimiento. Aquí hay una infraestructura extraordinaria en Panamá,
pero no se le da el mantenimiento. Y si no se le da el mantenimiento, los estadios se caen. No quiero hablar del otro estadio que tenemos ahí en las tablas, porque está peor. Y que yo siempre he tenido en mi mente que al final el estadio nuestro, que pasó muchos años allí, sería para el Colegio Manuel María Tejada Roca, en el momento que se necesite. Pero cuando aquí hay problema de estadio, ¿sabe dónde se hace el campeonato? En las tablas, porque tenemos 2 estadios. ¿Y por qué tenemos 2 estadios? Porque el presidente en ese momento, Ricardo Martinelli, me ayudó para que compráramos el terreno donde hoy está el Flaco Bala. Pero el Flaco Bala jamás se terminaba. Mire, usted habló del estadio Omar Torrijos Herrera. Qué pena. Un estadio que se hizo en el momento preciso y no se pudo usar. Eso no tiene nombre. ¿Cómo podemos nosotros permitir que un estadio que se hizo, que contó y no se pudo usar para un campeonato? ¿Cómo podemos decir, como usted lo explicó, el de Herrera, tan bellacos que son los herreranos y nadie ha levantado la voz? Pendejos que son. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos que usted, que viene con unas ideas extraordinarias, realmente tiene que pelear el presupuesto para que le den el mantenimiento? A mí eso me tiene bien preocupado. Si me permite, diputado, Sí, cómo no. en ese momento, ¿Cómo no? porque creo que ha dicho muchas cosas, y yo, en buen panameño, pues a mí me encanta cómo usted habla. Usted es un hombre sincero, folclórico, una institución acá en la Asamblea. Mire, yo honestamente creo, y nuevamente lo voy a decir, y todo el mundo dirá, bueno, el hombre es un lambón, pero el verdadero héroe aquí, o el tipo que probablemente tiene la visión, es el presidente. Porque yo siento que lo que ha ocurrido es que desde este organismo del Estado se ha impulsado la creación de obras. Y eso es algo muy importante, porque yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos una gran infraestructura, lo que pasa es que la infraestructura está olvidada. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Nunca se ha probado en Pandeportes la figura de una administración que venga realmente a hacer eso, administrar. Tenemos que poner un poquito el freno de mano en toda la creación de obras nuevas, más allá de proyectos necesarios y emblemáticos de esta administración. Pero el gran legado de nuestra administración puede ser finalmente ponerle el cascabel al gato de que aprendemos a cómo se logra generar esos ingresos de los que usted habla. Tenemos que lograr autogestión. De nada nos sirve que gobierno tras gobierno hagamos obras y nadie se detiene un minuto a pensar cómo las vamos a operar, cómo las vamos a optimizar, quién las va a administrar. Tomamos decisiones sobre ideas que son muy buenas en teoría, como los patronatos, pero no están dando resultados en la práctica. Tenemos que revisar todas nuestras políticas. Hay que empezar a administrar la infraestructura deportiva. Hay que sumar a la empresa privada. Hay que, como usted y yo hablamos, hay que hacer los centros culturales, hay que hacer bailes, hay que hacer actividades, hay que hacer ferias. Los estadios son lugares ideales para reunir a las comunidades. Entonces, si no nos salimos de esa caja en la que hemos venido pensando por los últimos 30 años, nunca vamos a cambiar. Y de repente llegó el momento en el que sí vamos a cambiar. Y yo le agradezco muchísimo que usted diga y que el diputado Robinson diga que necesitamos apoyo presupuestario. Porque, como él bien dijo, si no nos apoyan desde el punto de vista presupuestario, todas estas ideas se quedarán en eso. En ideas, las palabras se las lleva el viento. Así que, continúe. Sí. La otra cosita que quiero decirle es que usted dijo que iba a necesitar una persona que lo ayudara con la dirección de ingresos, o sea, que le explicara. Bueno, yo tengo ese asesor y se lo voy a decir, que es Javier Mitre. ¿Sí? Una persona que de la dirección de ingresos no le pueden echar cuento. Yo lo tengo aquí en esta asamblea y está bajo mi mando.
Cuando usted necesite esa persona, se lo mando para que le explique. Por favor. Porque él tuvo muchos años en tres ministros de Economía y Finanzas. Estuvo allá en Economía. Nosotros aquí se lo trajeron y lo iban a votar y no permití que lo votaran. Lo cogí yo, porque yo sé quién es esa persona y le puede ayudar extraordinariamente. Y lo otro, para terminar, señor, que todos tenemos sueños ya. Lo voy a felicitar a usted, pero voy a felicitar a su señora. Mire, yo tengo ya 50 años de casado. 30 años voy a tener de ser diputado. Y mi esposa cada vez que vamos a desayunar, dice, Dios mío, ¿por qué me casé con un hombre político si yo no soy política? Ella sufre que yo sea político. No le gusta la política. Y cada vez me reza para que yo no haga cosas indebida en el sentido de que me disgusto, sino que de verdad coja las cosas suaves. Pero yo no las puedo coger suaves. Yo por mi pueblo tengo que hacer lo mínimo, es buscarle la oportunidad de que tenga hospital. Fíjense cómo es la congruencia de este país. Hacemos un estado. ¿Quién pagó el Mariano Rivera? Oigan ustedes esa respuesta. ¿Quién la pagó? ¿Mariano Rivera? ¿La LML o la pagó el PAN Deportes? Dígame usted quién la pagó. El gobierno. Entonces, no tiene un hospital Chorrera, ni tengo yo un hospital y hacemos una vaina de 50, de 40 y pico de millones. Yo no es que esté contra Mariano Rivera, pero hay que ver las cosas. Ahí está Chorrera, sin un hospital. ¿Cómo puede ser posible eso? Nosotros que estamos padeciendo y hoy hay un muchacho enfermo de su departamento del deporte, que es como un hijo mío, está hospitalizado ahora mismo casi muriéndose. ¿Qué vamos a hacer? Por eso que el ministro, Dios me iluminó y lo invité para que fuera, y el viernes va a estar conmigo allá en las tablas, directamente en el hospital, porque vamos a ver eso, y yo sé que él se va a quedar horrorizado. Una cosa es, señora presidenta, una cosa es que usted le diga a una persona que esto está aquí, pero que usted lo vea, son dos cosas diferentes. Traten ustedes siempre de llevar a los ministros, a las personas que necesiten al lugar, porque así, viendo, él tiene la oportunidad de hablar con el presidente Mulino para decirle, oye, presidente, hay que ponerle un alto a esto hay que hacerlo, porque de verdad no tenemos salud en mi pueblo. Mire, usted tenía en las tablas un gimnasio auditorio. El diputado anterior, no quiero decir la palabra, no tuvo la iniciativa siquiera de hacer eso en un lugar. Lo hace para quitar el único gimnasio que teníamos en las tablas. En las tablas no pueden jugar baloncesto. En las tablas no pueden jugar voleibol, porque no hay un gimnasio. Ahora me toca a mí, con usted, buscar la forma de hacer un gimnasio para el baloncesto, para el voleibol. Y yo le quiero pedir ese favor, porque no puede ser y somos la cabecera de la provincia de Los Santos, que es lo más triste de este país. Y nos han irrespetado por todos lados. Sinceramente se lo digo y estoy bien sentido con lo que ha pasado con mi pueblo. No lo han respetado porque de verdad no tenemos salud, no tenemos agua y no tenemos educación. Porque 5 años tuvo el gobierno y no fueron capaces de licitar el Colegio Manuel María Tejada Roca. En estos días le dieron la orden de proceder. No tiene nombre eso. Así es que termino, pues a su señora la felicito porque se puso de acuerdo con usted. La mía nunca se me ha puesto. Gracias, presidente, y gracias a todos. De verdad que les pido disculpas porque yo debo hacer eso allá en el pleno, pero ustedes me dieron la oportunidad de que yo pudiera desahogarme un poco de las cosas que tengo acá adentro y que allá en el pleno siempre voy a hablar. Gracias, mil gracias, presidenta, y todos ustedes. Muchas gracias, honorable diputado Tito Afú. En vista de que no hay más intervenciones por parte de los honorables comisionados, procederemos a la votación a fin de aprobar los honorables diputados comisionados, recomendar la ratificación del licenciado Miguel Ángel Ordóñez Paredes como director general del Instituto
Panameño de Deporte. Vamos a hacer la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Señor secretario. 9 votos a favor, 0 en contra. Ha sido aprobado. Proceda, señor secretario, a leer el informe que rinde la comisión. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria de Asuntos Judiciales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del nombramiento del licenciado Miguel Ángel Ordóñez Paredes para ocupar el cargo de director general del Instituto Panameño de Pandeportes, designado por el excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, mediante decreto ejecutivo número 108 del 5 de julio del 2024. Señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Quiero dejar en acta constancia que en el día de hoy se le entregaron a los 9 comisionados que no encontramos en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales todas las carpetillas completas de los 31 nominados del Ejecutivo para estudiar, para que sean ratificados cada uno. Hacemos un receso en el día de hoy, siendo las 11:55 de la noche, y reanudamos mañana a las 10 de la mañana. Buenas noches a todos. Felicidades, señor director. Muchas gracias, presidente. Invita a ser parte de la democracia.